ustedes, quisiera empezar con un poema que está bien hermoso y es el poema de una pedagoga Montessori y va así. Lo voy a leer aterrizándolo a una infancia no binaria, pero ustedes pueden imaginarse a la infancia que quieran, así a su hija, su hijo, su hija, y ya nada más le cambian así en su, en su mente por masculino o femenino, pero yo lo voy a leer en neutro. El poema se llama Los 100 lenguajes de Lenigne y es de Loris Malaguzzi, que es una... Después les paso todo, ¿eh? Es una pedagoga Montessori. Los 100 lenguajes de Lenigne. Lenigne está perdón, de 100. El niñe tiene 100 lenguajes, 100 manos, 100 pensamientos, 100 maneras de pensar, de jugar, de hablar, 100 siempre, 100, 100 maneras de escuchar, de asombrar y de amar, 100 alegrías para cantar y comprender, 100 mundos que descubrir, 100 mundos que inventar, 100 mundos con que soñar. Le niñe tiene 100 lenguajes, 100, 100, siempre 100, pero le roban 99. La escuela y la cultura separan la cabeza de su cuerpo y se le dice que piense sin manos, que haga sin cabeza, que escuche sin hablar, que comprenda sin alegría y que ame y se asombre solo en Semana Santa y Navidad. Se le dice que descubra un mundo que ya existe y de 100 le roban 99. Se le dice que el juego y el trabajo, la realidad y la fantasía, la ciencia y la imaginación, el cielo y la tierra, la razón y el sueño son cosas que no ligan. Pero el niño dice, sí, la niña dice, sí, sin duda el 100 siempre está ahí. Me gusta comenzar con este poema porque creo que no solo hablar de infancias trans y no binarias, sino de todas las infancias, para empezar a comprender hay que empezar ahí, ¿no? Que siempre nacemos con un 100 y que en este caso podemos decir les quitamos 99, tal vez les quitamos 98 y les dejamos con el 2, ¿no? Nada más te vas por este o por este. Y esta pedagoga no está hablando del género para nada, ¿no? Sino está hablando de en general todo lo que le enseñamos a las infancias, ¿no? Cómo se relacionan en el mundo, incluso el adulto que ya tiene nada más su uno, ¿no? Que ya le quitaron también del 99 y educa desde ahí. Entonces, bueno, quería empezar por ahí. Espero que eso les haya como abierto el alma un poquito. Y me gustaría preguntarles aquí si pudieran alzar la mano o en el chat quién es una persona no binaria o quién tiene una hija no binaria. Ahora me gustaría preguntarles, sin que yo empiece a saltar y dar la clase, si alguien de aquí me puede decir, después de no solo ver el video tal vez que grabé con Viri, sino en general su experiencia y todo lo que han investigado, ¿quién me puede decir qué es la identidad de género no binaria? Yo, Ok, hola Juan. hola. Pues es una persona que no se identifica ni con el sexo masculino ni con el sexo femenino. ¿Es correcto? Ahorita no voy a decir si es correcto o no. Todo lo voy a aplaudir. Gracias por decirlo. Lo voy a anotar para después aterrizarlo. Ok, muchas gracias. ¿Alguien más? Yo, hola. Bueno, pues una persona no binaria es una persona que en su identidad de género no se identifica ni como hombre ni como mujer. Y ya dentro del paraguas CNV pues tenemos pues ya varias identidades, ¿no? Como son pues bigénero, género fluido, agénero, o simplemente pues como no binarias secas. Ok, muchas gracias, Aleli. ¿Alguien más? ¿Alguien que tenga hija no binaria, que su hija le haya explicado cómo se siente? Hola, hola. Pues bueno, a ver, yo había aprendido que las personas no binarias justamente eran las personas que no se identificaban ni como hombres ni como mujer, o sea, como que en ese lado del binarismo. Em, Sin embargo, yo estoy muy confundida acerca del género fluido, entonces justamente por eso me interesa tanto escucharte, porque yo no sé si mi hija es no binaria o género fluido o si es lo mismo o si no es lo mismo. Ok, Entonces, para mí una persona no binaria, con una identidad no binaria es quien no se identifica ni como hombre ni como mujer. ok, Sería mi respuesta. ok, muchas Gracias. gracias.
Todos están diciendo cosas acertadas. Voy a leer lo que puso Dayana en el chat, que lo mismo que mencionó Viri, en el caso de su hija, Mío, ya con 19 años, sigue con su proceso de hormonización y cambió su género a los 15 años en sus papeles a masculino y su pronombre es masculino. A lo largo del tiempo cambió su expresión y hoy es un no binario, a veces trans. Su pareja actual su pronombre es masculino. Creo que cada vez me doy cuenta que no hay una etiqueta que lo identifique hoy. Y cuando he preguntado, parece algo que no le importa. Luego de este periodo escolar que necesitó su afirmación de género, hoy ya en grupos de pertenencia por él elegido en la universidad y ya con otra madurez que veo le permite estar en su entorno más seguro. Mi acompañamiento es estar siempre en escucha y en facilitarle herramientas que quizá le puedan apoyar. Gracias, Dayana. Dijiste muchas cosas. Todo lo que están diciendo ahorita lo tejemos y lo explotamos. Sai dice, la identidad no binaria es aquella que sale del binarismo que se estableció, no se identifica como hombre o como mujer, puede ser que se identifique como ninguno o como ambos. Ok, sí. Ruth es quien se autopercibe como persona más allá del género. Ok, sí, todo lo que dijeron es correcto. Nada más es cosa de ordenarlo tal vez un poquito. Quiero que todo esto que dijeron se quede ahí. Nos vamos a ir ahorita a meter al desarrollo de la infancia desde la antroposofía y después aterrizamos esto otra vez. Ok. Rápidamente, son conceptos desde la antroposofía, que es una de las filosofías que fundan una de las pedagogías alternativas que hoy se llama pedagogía Waldorf y se enfoca en analizar el desarrollo humano, pero específicamente le interesó mucho el desarrollo de las infancias y todo esto lo dividió por medio de cuerpos y septenios, es decir, vamos a ir por grupos de edades de 0 a 7, de 7 a 14, de 14 a 21, todo lo dividió de 7 en 7 y esto por una razón, y también lo dividió en cuerpos. La persona que es el padre de la antroposofía se llama Rudolf Steiner, es un filósofo. No me quiero meter en detalles de eso porque no es muy importante. Pero lo que sí me parece muy interesante es que observemos, nada más observemos, ahorita vamos a estudiar y todas las dudas lo vemos más al final, ya que todos nosotros, todas y todos tenemos conceptos básicos y estamos aquí porque queremos entender el género, ¿no? También las identidades trans, las identidades no binarias, que tengan eso como detrás del telón, o sea, que lo tengan presente mientras leemos todo esto y ahorita me dicen qué cosas ustedes consideran que se pueden conectar o qué revelaciones han tenido. Entonces, los septenios, que van de los 0 a 7, de los 7 a 14, de los 14 a 21 y a continuación, tienen la característica especial de que a partir de cada uno se desarrolla un cuerpo. Y también me gustaría que tuvieran a sus hijos presentes. De los 0 a los 7 se desarrolla el cuerpo físico. De los 7 a los 14 el cuerpo etéreo. Y de los 14 a los 21 el cuerpo astral. ¿Qué es eso? Ahorita vemos. El cuerpo físico, pues creo que ese sería como lo más fácil de entender, pues es el desarrollo de órganos, sistemas y aparatos, literalmente nuestra carne, ¿no? Nuestro cuerpo etéreo es nuestra fuerza vital y nuestro cuerpo astral es el mundo emocional. Esto no quiere decir que cuando esté yo de 14 años, entonces uno de mis cuerpos se quedó pausado y luego continúa el otro. O sea, todo está entretejido. Obviamente, cuando se está desarrollando el cuerpo físico también hay fuerza vital. Una infancia de 5 años también tiene fuerza vital. Una infancia de 7 años también tiene un mundo emocional. Pero digamos que su desarrollo más potente está en edades a continuación. Entonces, ver esto, que se desarrollan diferentes cuerpos a lo largo de diferentes edades. Primero eso. Después, aquí les puse una pequeña pues tablita que a partir de los colores nos va a ayudar a identificarnos. También tengan muy presente a sus hijos, por favor, mientras estén viendo esto. Tenemos que de los 0 a los 7 se desarrolla el cuerpo físico y eso implica que se desarrolla la voluntad. La voluntad es esta fuerza que me hace actuar por mí misma, por mí mismo y que me hace hacer, es el hacer.
De los 0 a los 7, lo que sucede en la infancia es el hacer, hacen todo, quieren hacer todo y necesitamos alimentar que hagan, 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 hagan. Y al estar desarrollando su cuerpo físico, también hay un proceso de apropiación del cuerpo. Es la etapa más fundamental y más importante para conocer nuestro cuerpo, para literal encarnarnos, agarrar nuestro cuerpo, usarlo, apoderarnos del cuerpo. Y lo que vive la infancia de los 0 a los 7 es que el mundo es bueno, el mundo es bueno, el mundo es bueno. Y hay un proceso de imitación del adulto. Después tenemos que de los 7 a los 14 se desarrolla el cuerpo etéreo, como ya habíamos visto también la fuerza vital empieza a despertar de una manera más potente y es el desarrollo del sentir. Lo que viven las infancias bueno, ya infancia, adolescencia de los 7 a los 14 es que el mundo es bello. Esto del mundo, el mundo es bueno, el mundo es bello, el mundo es verdadero, es para tenerlo en cuenta para lugares que visitamos, cómo les hablamos, qué actividades tenemos con ellos, cómo también el adulto tiene que representarle el mundo, ¿no? Entonces el mundo es bello de los 7 a los 14 y hay una vinculación con el adulto desde la autoridad, pero no es una autoridad punitiva, sino como le dice Rudolf Steiner, es la autoridad bien amada. Después tenemos que de los 14 a los 21 está el desarrollo del cuerpo astral, que como habíamos dicho es el desarrollo del mundo emocional. El sentir no es lo mismo que el mundo emocional. Hay un desarrollo del pensar más complejo y obviamente también se hacen más complejas las emociones. Y viene una certeza de que el mundo es verdadero. Ahí ya empieza a haber un pensamiento filosófico acerca de la verdad, acerca de la mentira, acerca de muchas cosas, ¿no? Se despierta su pensamiento de segundo grado, el pensamiento de segundo grado es el pensar del pensar, ya hay un mundo mucho más complejo para ellos y lo que caracteriza su relación con el adulto es la admiración de la coherencia. Entonces, les puse estas 4 etapas, primero para ver qué cuerpo se está desarrollando, después ver qué cualidad se está desarrollando, qué potencia se está desarrollando, lo que viven las infancias, cómo ven el mundo y su relación con el adulto, con la adulta, con le Chadre, con cualquier adulto con el que se relacione. Entonces, en ese sentido estamos viendo que si estamos pensando que queremos ser buenas aliadas de cualquier infancia, hay que saber lo que está pasando en ellas, primeramente, y saber qué necesitan de nosotros a partir de qué se está desarrollando en ellas, a partir de cómo están viendo el mundo. Entonces, si hay Chadres aquí de infancias de 0 a 7 años, hay que ser ser dignas de ser imitadas. Si hay aquí infancias, adolescencias de 7 a 14 años, hay que ser una autoridad bien amada. Ahorita podemos ahondar bien qué significa la autoridad bien amada. Y juventudes de 14 a 21, admiración de la coherencia, entonces hay que ser un adulto coherente. Y ahí vamos a ver también qué significa eso, ¿no? Es que esto es muy complejo. Pero bueno, quiero empezar por aquí. Si pensamos en el género, no sé si ustedes están pensando en eso, y vemos esta tabla, ¿alguien tiene alguna intuición de en dónde se podría posicionar o por dónde va o qué piensan? Si estamos pensando en el desarrollo de la identidad de género infantil y estamos viendo esta tabla del desarrollo por septenios, ¿en dónde se posicionaría o cualquier pensamiento? ¿Qué se les viene a la mente? Pues a mí se me viene a la mente que podría posicionar, bueno, que podía entrar en cualquier etapa de la vida. O sea, tanto en el desarrollo de la voluntad, que es de 0 a 7, como en el desarrollo del sentir, de 7 a 14, o como el desarrollo de pensar. O sea, podría ser como sintiendo, pensando o queriendo. Entonces, para mí sería en cualquiera de las etapas. Correcto. Sí, totalmente de acuerdo. Sí, 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 por supuesto que sí. ¿Alguien más tiene algún otro comentario? Me parece muy interesante pensar y como recordar un poco del desarrollo de mis dos hijas y pensaba eso, había cosas que yo cuando miro hacia atrás no las termino de entender y digo, claro,
en esa etapa había una afirmación de su cuerpo físico. Entonces esa era como una necesidad de encontrarse en la ropa, encontrarse en los juegos, encontrarse incluso en cómo se presentaba ante otra persona. En el otro, cuando además es bien la adolescencia entre los 7 y 14, viste que, te in- como a nosotros como papás es muy, muy complejo poder acompañar, pero fue ahí la necesidad de ese sentir y que quizás otro le ayudara a poner los límites desde la autoridad y era lo que estaba pidiendo. Y en eso de género, ahí fue donde pudo hacer ese pedido de transición. O sea, muy, muy interesante lo que estás presentando. Y ahora esta admiración de coherencia creo que es lo que más, que por eso es, ahora se siente mucho mejor, porque quizás él encuentra esa coherencia en lo que él puede armarse en su estrategia social y quizás es lo que ahora nosotros como papás le podemos ofrecer. Está muy bueno, gracias, Denise. No, gracias a ti, gracias por compartir. Son sus revelaciones. No las voy a comentar ahorita, pero solo decirte que muchas gracias y me da mucho gusto que esté resonando. Ok, entonces, otra manera de entenderlo mejor es hacer, sentir, pensar, como decía Viri, y hay que detectar el tiempo en el que se encuentra nuestra hija, ¿no? En el hacer, en el sentir o en el pensar. Algo que yo rescato mucho de la antroposofía y que si gustan después podemos profundizar más, es que no nada más analiza o descubre los sentidos convencionales que tenemos a la mano, ¿no? El tacto, la vista, el olfato, el gusto, sino hay otros sentidos que se están desarrollando a partir del hacer, del sentir y del pensar. En el hacer tenemos la relación con los sentidos interiores e inferiores, que es la sensación de mí misma. Entonces, si estamos viendo que se está desarrollando el cuerpo físico y mi voluntad, entonces los sentidos que van a estar más fuertes son los sentidos de mi interioridad, o sea, son los sentidos que me van a llevar hacia mí. Es por eso que es tan importante el periodo de los 0 a los 7 y que creo que por aquí podemos encontrar un buen argumento para responderle a todas las personas que nos atacan, ¿no? Y que dicen que no, que cómo vas a ver, que está muy pequeña, que está muy pequeña. Y es como de, bueno, sí, como le decía a Viri, pues sí, no vas a ver si no le permites que desarrolle su cuerpo físico. Tendemos a relacionarnos con el mundo desde nuestros sentidos interiores e inferiores, ahorita les pongo la tabla de cuáles son, tendemos a relacionarnos desde ahí y sí sabemos quiénes somos porque estamos en ese proceso. Pero obviamente la manera en la que el mundo está organizado, en el que las escuelas está organizado y la concepción que tenemos de la infancia, no le dejamos desarrollar su hacer, no le dejamos desarrollar su cuerpo físico. La organización de la ciudad, incluso la organización de las escuelas mismas, de los salones, que todo el tiempo tienen que estar sentadas, que todo el tiempo estamos no, 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 cuidado, te vas a caer, no, 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 todo es no. Todo es no, cuando realmente deberían de tener un espacio donde hagan con su cuerpo, hagan, hagan, hagan. Y en ese momento en el que empiezan a hacer, tienen un encuentro inmediato consigo mismos, con su cuerpo, con su corporalidad. Y ahí también les digo, otro argumento bien fuerte para combatir los ataques que nos dicen de, ay no, pero es que el argumento del cuerpo equivocado, ¿no? O sea, que es como de, ¿cómo que el cuerpo? Bueno, sí, el cuerpo equivocado porque no me dejaste, no, o sea, puedo ser cis, trans, no binaria, puedo ser lo que tú quieras, pero me quitaste mi cuerpo. O sea, la educación nos quita ese placer de relacionarnos con nuestro cuerpo de una manera libre. Entonces, sí, es eso, ¿no? Cómo ser mejores aliados si tienen infancias de 0 a 7, déjenles hacer con su cuerpo. Y sobre todo tienen que ser actividades no guiadas. Yo sé que pensamos que desde que están chiquitos, chiquitas, chiquites, tenemos que llevarlos a clases de taekwondo o clases de ballet o clases donde hay un movimiento guiado. El movimiento guiado no nos despierta los sentidos interiores, no nos despierta los sentidos inferiores. El movimiento libre sí. Entonces también es como todas estas actividades bien intencionadas que nos roban el cuerpo, ¿no?
mamá nos lleva a natación, pero no es una natación libre, es una natación de tienes que aprender el dorso y el crawl y no sé qué, y tú ves a tu hija que se está divirtiendo porque sí le gusta el agua y todo está muy bien, pero realmente no hay una conexión directa con su cuerpo como la queremos. Entonces, esa sensación de mí misma es la que hay que alimentar de los 0 a los 7 años. Después tenemos de los 7 a los 14 el sentir, la relación con los sentidos medios que dan información de lo que sucede en el exterior y en el interior. De los 7 a los 14 ya las chiques empiezan, a partir de que ya tienen bien fortalecido el sentido interior, empiezan a relacionarse con el exterior, empiezan a hacer este puente. Y bueno, a partir de esto, yo sé que es muy difícil, porque ¿cómo vamos a practicar esto en nuestras sociedades y en nuestras escuelas si ya lo tengo que llevar a la escuela a tal edad y todo eso? Pero realmente esta es una guía para hacer también el puente con el mundo exterior, ¿no? Como en qué momento ya va a estar más expuesto a ciertas cosas del mundo exterior. Y una vez que el sentido interior está bien fortalecido, no tendríamos por qué tener miedo de influencias o que se lo van a llevar por acá, o es que vio tal cosa y ya quiere ser así. Y es como, pues, si pasa eso, que hay casos en los que sí pasa, pues viene de muy atrás, viene de muy, 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 muy atrás, ¿no? Si no tenemos fortalecido el sentido interior, el sentido exterior va a ser potente, porque el mundo exterior es potente, hay estímulos muy fuertes todo el tiempo. Entonces, bueno, en el sentir se despierta cuando me siento a mí y siento el mundo exterior, de los 7 a los 14. Y después tenemos el mundo del pensar que se acompleja y se despierta de manera más fuerte de los 14 a los 21. No estoy diciendo que una infancia de 7 o de 8 o de 9 no esté pensando, por supuesto que está pensando, pero su pensamiento es diferente, no es un pensamiento intelectualizado o de segundo grado como pensamos los adultos, es un pensamiento de hacer, es un pensamiento de sentir. Y sí, es complejo de entender, pero igual, o sea, es que todo esto da para profundizar demasiado, ¿no? Y ahorita no puedo hacer eso, pero para que vean, ¿no? O sea, y hay relación con los sentidos superiores. Aquí está la tabla de los sentidos. Entonces, empezamos primer septenio, el sentido del tacto, sentido vital, sentido del movimiento y sentido del equilibrio. Estos son los sentidos que van a estar más potentes y que hay que pensar en actividades y en contactos y todo, teniendo en cuenta esto, el tacto, el sentido vital del movimiento, del equilibrio. Segundo septenio, vista, gusto, olfato, calor. Y tercer septenio, sonido, palabra ajena, pensamiento ajeno, yo ajeno. Entonces, pues sí, este es nada más una embarrada, pero creo que puede haber cosas importantes con las que nos podemos quedar y una referencia para que puedan investigar más. A partir de esta tabla, una vez más abro la pregunta, si piensan en el género, ¿en dónde posicionarían o qué piensan del género en estos sentidos? Teniendo en cuenta esta tabla de sentidos, que el género se forma desde el inicio, con todos los sentidos. Claro, claro, voy a retomar pues ya la doble respuesta de Viri yendo hacia justamente lo que les quiero compartir y que, ojo, nadie desde la antroposofía está hablando del género, yo lo estoy haciendo. Porque lo veo muy necesario, o sea, los antropósofos obviamente no están pensando en eso, pero esto es para que lo pensemos juntos, ¿no? Y no solo que no solo sea un trabajo mío, ¿no? Creo que nos toca a todos para que tengamos herramientas para responderle al mundo que nos ataca y para explicarle a nuestras familias, a nuestros hijos, a nosotros mismos, porque cuando ya hay información y cuando ya todo está claro, el miedo se desvanece. Entonces, sí, por supuesto, si estamos en el entendido de que el género se desarrolla a lo largo de la vida y que tenemos todos estos sentidos, si nos ponemos a profundizar, podemos ver que cada sentido está contribuyendo al desarrollo de la identidad de género y que como todos somos iguales, no va a ser un desarrollo lineal ni siempre primero empezando por el tacto. No, primero el tacto.
Obviamente depende mucho de las condiciones de crianza de cada infancia, de cada adolescencia, depende de muchas cosas, pero de que esto sucede en el ser humano sucede y tenerlo presente nos ayuda muchísimo. Pero sí, como dice Viri, el género está entretejiendo y entrelazando su desarrollo, perdón, a partir de todos estos sentidos. Ok, entonces, eso fue el desarrollo desde la antroposofía, los sentidos, desarrollo del cuerpo físico, cuerpo vital, cuerpo etéreo y cuerpo anímico, el cuerpo emocional y las diferentes edades. Una vez dicho esto, me gustaría que seguramente, pues sí, o sea, ustedes ya saben esto, ya han tenido estos repasos muchísimo, pero me gustaría que nos fuéramos una vez más a repasarlo para que tengamos más frescos los conceptos y podamos seguir el argumento. Este es el concepto que me interesa muchísimo repasar otra vez. El concepto de cuerpo sexuado. ¿Y por qué no hablar de sexo biológico y sí hablar de cuerpo sexuado? Obviamente porque lo que nos interesa aquí como personas trans y como personas que acompañan infancias trans y no binarias, pues es revertir el argumento de el biologicismo, ¿no? O de decir que el sexo biológico ya te definió y que ya ahí se acabó y que hagas lo que hagas ya no puedes hacer nada y que la biología te definió. Creo que otra manera de jugar con el lenguaje, porque pues sabemos que el lenguaje abre, modifica la realidad y el lenguaje está a nuestro servicio para explicarnos la realidad y el ser humano disfruta el lenguaje, ¿no? Investigándolo, creándolo, transformándolo. Creo que es importante que también nos atrevamos a transformar ciertos conceptos para poder explicarnos mejor. El decir cuerpo sexuado en vez de decir sexo biológico no quiere decir que estoy negando el sexo biológico. O que estoy negando la biología, ¿no? Por supuesto que el cuerpo tiene, a continuación, la producción de producir gametos, óvulos o espermatozoides, fecundar y ser fecundado. Esto es un hecho. Que los órganos sexuales son internos y externos, es un hecho. Que cada ser humano tiene una predominancia hormonal, es un hecho. Y también es un hecho que todo esto no define el género de las personas de manera innata, porque ya como ustedes ya lo han repasado muchísimo, hay una diferencia entre género y sexo. Y sé que a veces lo tenemos presente, pero y a mí me ha pasado, ¿no? Y lo veo alrededor así con personas del activismo que intentan explicar esto o cuando nos toca hablar de esto, a veces hay o nervio o algo y lo empezamos a cruzar. Y eso es pues peligroso, ¿no? Y esto nada más es cosa de seguirlo repasando porque pues es una programación muy antigua que tenemos, entonces es un repaso nada más, ¿no? Entonces, nuestro cuerpo está sexuado. Entonces, yo recomendaría que en vez de cuando hablemos, que no hablemos de sexo biológico, ojo, no estamos negando la biología y no estamos negando que el cuerpo esté sexuado, pero para cambiar el discurso y empezar a transformar los paradigmas que están allá afuera y los que están dentro también, pues hay que explicarlo así. El cuerpo está sexuado. ¿Y cómo está sexuado? Por mis gametos, mi cuerpo está sexuado por mis órganos sexuales, mi cuerpo está sexuado por mi predominancia hormonal, mi cuerpo está sexuado por mi constitución cromosómica y mi cuerpo está sexuado por, en el caso de ser una persona intersex, pues sí, por esa variación cromosómica, ¿no? Entonces, empezar por ahí, me gustaría pues que lo que se quedara ahí, que lo meditemos más, ¿no? Y eso, que siempre que hablemos, hagamos ese hincapié de que no estamos negando la biología, de que sí estamos sexuades, por supuesto que estamos sexuades. ¿Y cómo? Y explicamos, gametos, mi capacidad de fecundar y ser fecundada, mis órganos internos y externos sexuales, mi predominancia hormonal y mi cuerpo, mi constitución cromosómica. No sé qué piensan ustedes, mucha gente le causa mucho ruido decir como, yo tengo constitución XX hembra, ¿no? O tengo constitución XY macho, ¿no? O sea, justamente para quitar esto de género femenino, género masculino, porque aparte ahí también, o sea, dicen género masculino y lo masculino no es un género. El género femenino, lo femenino no es un género. Están poniendo palabras una al lado de la otra que nos hace la cirugía intelectual más compleja, pues, o sea, es como de no, ahí hay que diseccionar lo masculino y lo femenino no es un género. Hombre y mujer sí son géneros, el sexo no es un género, mis cromosomas no tienen género.
mis cromosomas son entidades sexuales de mi cuerpo. Al decir hembra y macho, es la manera en la que yo he encontrado como de irme justamente como más apegada a lo biológico. No sé aquí si hay personas que están en el ámbito médico, me parece que sí, como que piensan de esto, porque o sea, sí noto como mucha resistencia a pensar esto, ¿no? Hembra, macho, ¿cómo? Entonces, pues prefiero decir como mi constitución cromosómica o mi cuerpo sexuado XX, mi cuerpo sexuado XY, ¿no? Es como de esta persona cuyo cuerpo sexuado es XY, cuya identidad de género es, cuya orientación sexual es, y así ya hacemos todo separadito y organizadito, bien bonito, para no confundir, ¿no? Entonces, esto primero, para cambiar nuestro lenguaje. Y otro repaso rápidamente, ¿qué es identidad de género? La etimología es muy hermosa, a mí me encanta y nos puede ayudar mucho a entender cosas. Entonces, identidad viene de identitas, que significa igualdad o ser uno mismo, o sea, es un proceso de igualarte a ti, lo cual se me hace tanto estéticamente como intelectualmente muy bello, esto de igualarme a mí, es muy poético, ¿no? Me igualo a mí, llego a mí, me perfilo conmigo, me encuentro conmigo. La identidad hace referencia a la autopercepción cognitiva y sensorial que me posiciona como singularidad y también me diferencia de la otra persona, lo cual también es muy hermoso, ¿no? Como nos identificamos con nosotros y al mismo tiempo me diferencio de la otra persona. Y es un proceso cognitivo, sensorial y social también. Y aquí también pueden estar ahí pensando en todos los procesos que cada sentido tiene en esto, ¿no? También desarrollo de los cuerpos, perdón, que tienen en este proceso de autopercepción. Dicha autoidentificación designa el modo en el que me vivo y en el que describo la realidad. Entonces, en el que me vivo y describo la realidad, ahí pueden ver segundo septenio, ¿no? Ahí describe mi propio sentido de la existencia, por supuesto. Ahí también vemos un rasgo del tercer septenio, que es mi pensamiento complejo. Yo describo la realidad y tengo mi sentido de verdad, tengo mi propio punto de vista, y también conforma mi autoposicionamiento social, mundo interior, mundo exterior. Entonces, como bien ven, está todo entretejido, todo entretejido en lo que es la identidad. Pero ahora, identidad de género. A la identidad, a este proceso de llegar a mí misma, lo caracterizan muchos factores, incluidos el género, ¿no? Por supuesto que, y cuando hablamos de identidad, no solo estamos hablando de género. Como le decía Viri, tenemos muchas identidades, identidad cultural, identidad musical, identidad artística, no sé, ustedes díganme, ¿no? Como ¿cuáles son mis identidades? Perdón, dicho de mejor manera, que a mi identidad, ¿qué otras cosas la caracterizan? Mi género, mi estética, mi elección musical, muchísimas cosas, ¿no? Entonces, entre uno de esos factores está el género. Entonces, ¿qué es la identidad de género? Es la autopercepción de la totalidad de mi vivencia como individuo. Es un proceso súper personal, y de mi corporalidad, de mi representación en el mundo y de mi constitución como agente social. Y si se dan cuenta, se parece mucho a la definición de identidad, ¿no? Es como, pues es la autopercepción que tengo, es mi vivencia como individuo, la vivencia que tengo de mi corporalidad, de mi mundo emocional, de mi mundo intelectual, de mi mundo social, porque todo eso me caracteriza, y también informa cómo yo me presento ante el mundo, ¿no? ¿Qué tipo de agente social soy yo en el mundo? Entonces sí, es una vivencia personal en constante autoconstrucción que las personas hacen a partir de todos estos procesos. Y una manera que yo he encontrado que me gusta mucho de describirla, y que también lo podemos usar así para explicarle a la gente, para explicarle a nuestros hijos, hermanos, familia, a todo el mundo, identidad de género es autobiografía, autobiografía. Yo no puedo pedirle a tal persona que escriba un capítulo de mi autobiografía. Yo la estoy escribiendo, yo te incluyo en mi autobiografía. Y creo que esto
también es una herramienta bien bonita para explicarle a les padres, ¿no? Cosa que yo no he logrado, perdónenme, pero yo con mis papás todavía no logro. Ustedes dirán como, no, ya, qué experte. Pero yo todavía sigo en lucha con ellos, ¿no? Lucha amorosa. Y es eso, ¿no? De decirles, yo estoy escribiendo mi autobiografía y tú escribiste, bueno, más bien tú me diste la pluma, me enseñaste a usar el papel, me enseñaste el lenguaje que estoy usando y eres parte de mi autobiografía, pero no la puedes escribir tú. Yo la estoy escribiendo, pero eres parte de mi autobiografía. Entonces, creo que también es bonito, o sea, justo explorar el lenguaje. Hay que explorar todo el lenguaje que tenemos para explicarnos qué es esto y qué es todo, ¿no? Ay, perdón, es que estoy viendo algo en el chat. A veces así es la vida, es un colmo. Ay, perdón, no entendí. ¿A qué te refieres? Supongo que con la relación o el explicar, cómo explicar a los padres la situación binaria, no binaria o trans, a veces podemos explicarla muy bien a otros y con la familia más cercana no, creo que a eso se refiere. Sí, sí. Sí, ya después invitaré a mis papás a que se reúnan aquí. Bueno, entonces ese fue un repaso de dos conceptos que sí ya los tenemos como muy bien escuchados, pero espero haberles dado por lo menos un poquito de información diferente a las definiciones que encontramos rápidamente en internet o que escuchamos para, para entender esto. Dicho todo esto, me gustaría que nos metamos ahora un poco más en el tema de la sesión, que es cómo ser una mejor aliada. Todo esto que les expliqué del desarrollo infantil, de qué se está desarrollando en qué etapa, qué puedo hacer yo para apoyar a que esa etapa se desarrolle de manera hermosa, qué actividades le puedo dar, cómo le puedo hablar, qué tengo que hacer, cómo puedo apoyarle en su desarrollo con el mundo. Todo esto surgió de una observación muy específica que se describe como una observación hermenéutica. ¿Alguien ha escuchado acerca de la hermenéutica? No, está bien, no pasa nada. La hermenéutica es... Sí, perdón, no podía alzar la mano, perdón. Ah, no te Yo, preocupes. ¿Qué nos puedes decir mm, de la hermenéutica, Ruth? bueno, lo que yo sé es que Hermes es el dios encargado de llevar los mensajes entre los otros dioses, era el chismoso de los dioses. Mm. Entonces, este nombre lo toman para las personas que estudian los procesos de comunicación, cómo sale el mensaje, el mensaje en sí, cómo es recibido, cómo es decodificado, procesado y cómo hay una respuesta, si es que la hay, de ese mensaje de regreso y otra vez todo el proceso. Exactamente, sí, eso es. Gracias, Ruth. Sí, es una gran herramienta. Les voy a mostrar rápidamente otra imagen acerca de la hermenéutica. Ya Ruth nos dio mucha información acerca de qué es la hermenéutica y sí, justamente viene de Hermes, que es el dios mensajero de los dioses, y justamente es un esfuerzo de interpretación. Y hay diversos tipos de interpretaciones, porque puedes tener algo incomprensible, siempre parte de algo incomprensible. Te enfrentas con algo incomprensible y se despierta en ti este sentido de interpretar. El ser humano por naturaleza interpreta las cosas, interpretamos la realidad, interpretamos el lenguaje todo el tiempo, el lenguaje materno, por ejemplo, pero justamente algo que me parece así fenomenal de la hermenéutica es que tú eres un ser hermenéutico, el ser humano es un ser hermenéutico, somos seres hermenéuticos, es una de nuestras características y nuestro músculo hermenéutico o nuestro impulso hermenéutico se despierta a partir de algo incomprensible pero que al mismo tiempo es comprensible. La hermenéutica dice, yo puedo comprender porque si bien no comprendo, hay algo que sí comprendo, de base hay algo que sí estoy comprendiendo, pero no comprendo. Y un ejemplo muy fácil, así para que esto no suene tan rebuscado, es la lengua materna. Le bebé no entiende lo que está diciendo la mamá, pero sí entiende. O sea, no entiendo y sí entiendo. No entiendo lo que significa tal palabra en español o en inglés o en el idioma en que me esté hablando mi persona creadora,
No entiendo, pero sí entiendo. ¿Y qué es eso que sí entendemos? El lenguaje. El lenguaje siempre lo vamos a entender. Y hay muchos tipos de lenguaje. El lenguaje escrito, el lenguaje físico, el lenguaje oral, el lenguaje de la infancia que tiene especificaciones, ¿no? Así bien concretas. Por eso les mostré todo lo anterior. Lo que les presenté de la antroposofía es un estudio bien desmenuzado de una hermenéutica de la infancia, una hermenéutica del ser humano en general, porque ahorita yo nada más les mostré los primeros 3 septenios porque son como las edades que nos interpelan ahorita, pero se va, o sea, cada quien ahorita está en un septenio y cada quien ahorita está desarrollando algo. Entonces sí, la hermenéutica es una ciencia de la interpretación, como ya lo dijo Ruth, viene de Hermeneia, Hermes, y hay muchos tipos de hermenéutica, ¿no? La hermenéutica nació de la teología, o sea, de decir, es que, ¿cómo voy a interpretar las escrituras, ¿no? O sea, venía de nació de la interpretación de textos muy difíciles de entender y se empezó a transformar en muchas otras ramas de la hermenéutica. Existe la hermenéutica estética, la hermenéutica analítica, la hermenéutica ustedes pónganle lo que quieran. Y en este caso lo que nos toca es hacer una hermenéutica, la hermenéutica jurídica, por supuesto, claro, Esmeralda, sí, esa es una de las más importantes. Nos toca hacer una hermenéutica de nuestros hijos, ¿no? Hermenéutica y pónganle el nombre que quieran, ¿no? Entonces yo no comprendo muchas cosas, pero sí comprendo. Y no es que sí comprendo porque yo te crié, o no es que sí comprendo porque eres mi hija, sino yo comprendo porque soy un ser hermenéutico que tiene la capacidad de comprender a otro ser humano. Te comprendo porque eres otro ser humano, punto, porque tienes un lenguaje y porque tenemos las capacidades que podemos fortalecer de interpretar los diferentes lenguajes que tenemos. Es que tenemos múltiples lenguajes, ¿no? Pero obviamente no nos vamos a complejizar, y una manera muy obvia y al mismo tiempo extraña de entender es la conversación. Y la hermenéutica dice, una cosa es, ay, perdón, es que estoy leyendo lo de Ruth, estoy recordando un poco cuando les hijos son bebés, las mamás aprendemos a reconocer el llanto del hambre, del cambio del pañal, del cólico. Esa es una hermenéutica, por supuesto, y no hay un lenguaje hablado, ¿no? Entonces es eso, ¿no? Como interpretar los diferentes lenguajes que estamos viendo en el desarrollo de nuestros hijos. Y como les decía, la hermenéutica menciona algo que a mí se me hace clave y que creo que aquí nos puede ayudar muchísimo. Y dice, una cosa es escuchar y una cosa es querer escuchar. El querer escuchar hace que tu disponibilidad a interpretar se abra, porque siempre estamos escuchando. Todo el tiempo estamos escuchando, pero querer escuchar es una disposición anímica, física y mental específica en la que te dispones a interpretar. Y no siempre vas a interpretar lanzando un buen de preguntas, ¿no? Como de, ok, voy a interpretar, aquí está mi cuestionario. No, hay mucha contemplación también, ¿no? Y creo que me parece también muy hermoso que rescatemos. Sé que les estoy dando herramientas de muchas disciplinas, pero es que tenemos que hacer eso. A mí me parece que hay que agarrar todo lo que nos sirva. Hay una interpretación, una hermenéutica que se llama la hermenéutica estética. ¿Por qué voy a hablar de hermenéutica estética si estamos hablando de género y personas no binarias? Si partimos de... creo que aquí todos están certeros de que el ser humano siempre está cambiando. Siempre estamos cambiando. Y el género también siempre está cambiando. Siempre estamos creciendo en nuestras interpretaciones de nosotros mismos. No porque la infancia de 0 a 7 tuvo un contacto con su cuerpo físico perfecto, jugó, escaló árboles, no se sentó en una silla en una escuela. No por eso ya después no va a tener más revelaciones de sí misma, ¿no? Por supuesto que las va a tener, ¿no? Van a ser tal vez más poderosas, va a pasar tal vez por menos trauma, va a ser menos difícil acceder a sí misma, pero siempre va a haber un reto, ¿no? La hermenéutica no es fácil, y parte de la interpretación y del éxito de la interpretación es que haya una tensión. Necesitamos la tensión, una tensión para que podamos despertar nuestro pensamiento de segundo grado. Es por eso que
el desarrollo del pensamiento complejo viene a unas edades un poco más avanzadas, porque una vez que ya hay un desarrollo con interacción con el mundo, tienes más información, entonces todo se vuelve más complejo y puedes, gracias a esa tensión, o sea, gracias a la duda, gracias a la incertidumbre, gracias a eso, es que el pensamiento salta a pensamiento complejo, salta a pensamiento de segundo grado, y eso es positivo para nosotros, ¿no? Entonces eso, si estamos pensando que el ser humano está cambiando todo el tiempo y que el género también cambia todo el tiempo, ¿por qué? Porque es una autointerpretación de mí misma, y obviamente si yo no me disocio, ¿no? O sea, sé que nosotros aquí tenemos que agarrar ese concepto y separarlo porque queremos entender eso, pero es parte de, ¿no? O sea, si lo integramos a un humano, ¿no? O sea, me gustaría más bien que pensemos en las personas humanas, y sí, nos interesa las personas trans, las personas no binarias, las personas de la diversidad sexogenérica, pero si estamos hablando del humano, ¿no? Si pensamos que el humano siempre está cambiando, en ese sentido, el ser humano es artístico, porque el arte viene de o sea, el arte es la transformación de la realidad en otra cosa. La transformación de la realidad en otra cosa, es la representación. Yo hago una representación de la realidad, lo represento en una obra de arte, y eso no es la realidad misma, sino es un plus de la realidad. No sé si ahí me están siguiendo. Cada ser humano, al interpretar la realidad a su propia manera, está incrementando la realidad, está incrementando el sentido de la realidad, está enriqueciendo la realidad. Entonces, en cada proceso estamos enriqueciendo nuestra realidad y la realidad, y eso los filósofos hermenéuticos lo describen como un proceso artístico. Eso es el arte. El arte modifica la realidad. Nosotros modificamos la realidad. Nosotros nos modificamos todo el tiempo, entonces somos seres humanos artísticos. Eso, dejarles eso ahí como la cuestión del cambio. Cómo ser una mejor aliada es comprender esto y no solo aprender a observarlo en nuestros hijos, sino en nosotros mismos. Si seguimos la tabla, no sé si se acuerdan, imitación del adulto, autoridad bien amada, coherencia. Esas son las cosas que requieren nuestras hijas de nosotros. La coherencia, autoridad bien amada, el ser una persona digna de ser imitada. Entonces, o sea, si se dan cuenta, es una gran chamba. O sea, creo que la respuesta a cómo ser una mejor aliada es la autoeducación, que es lo que estamos haciendo ahorita, la investigación propia, el buscar por todos lados esta información, y el aprender a transmitirla no solo a otros, sino a mí misma. O sea, es llevar toda esta información e integrarla en mí. Es un proceso de hermenéutica propia. Entonces, incluso podríamos decir que el proceso de desarrollo de identidad de género es una hermenéutica autobiográfica infinita y artística. Y así, ¿cómo hago eso yo en mí? ¿Cómo eso hago yo en mí? Cuando hablamos de que tenemos que si tenemos infancias de 0 a 7, pero bueno, yo creo que esto, o sea, tampoco es como de, ay no, ya cumplió 7, entonces ya no me puede imitar, ¿no? O por supuesto que no. Si tienen infancias ahorita ya más allá del primer septenio, más allá de cualquier septenio, y esa característica la quieren practicar, obviamente se puede hacer. Nada más estamos hablando de que hay procesos como más fértiles o como más potentes para que eso se integre de manera más fuerte. Entonces, nosotros como Shadre, bueno, yo no soy Shadre, pero como adultos, no solo, creo que es importante entender que no solo somos personas que crían, sino que somos maestres. Y eso es algo que también rescato mucho de la antroposofía, porque no solo se centra en un adulto en una sola modalidad, ¿no? O sea, ser Shadre es ser muchas cosas, y entre ellas es ser un maestre, y no en el sentido de te voy a enseñar matemáticas y nos vamos a sentar y voy a hacer homeschool y te voy a enseñar geografía y todo eso, sino eres un maestre de la humanidad, eres un maestre que te estoy enseñando cómo es ser un ser humano. Eso es lo básico, eso es la crianza. Y hay una ley pedagógica que podemos también decir que es una ley de crianza,
que dice que nada que yo haya conquistado puedo enseñarlo. Yo no puedo enseñar algo que yo no haya conquistado. ¿Y qué? ¿Qué es eso que puedo conquistar? Mis cuerpos, ¿no? El desarrollo de mis cuerpos y mil cosas, ¿no? Específicamente cuando yo escuché esta ley estábamos hablando de cómo enseñar ciertas cosas en el jardín de infancia, ¿no? Porque esas son las edades con las que yo amo trabajar y estoy estudiando para ser maestra de jardín de infancia, pero es como de, pues, si tú les vas a enseñar esto, tú primero lo conquistas, tú primero te sientas contigo, es la autoeducación del adulto, tú te sientas contigo, te lo enseñas, te apoderas de eso, lo triunfas, lo conquistas y lo enseñas. Y obviamente tampoco esto es lineal, no estamos hablando de un proceso lineal, de que, entonces no puedo ser Shadre hasta que ya haya conquistado todo esto, y entonces me voy a ir a mi infancia y voy a... obviamente es como es con el tiempo, pero la cosa es estar muy conscientes de esto, de que sí, estamos aquí por nuestras hijas, por supuesto, pero no podemos avanzar de manera trascendental si no se sientan con ustedes mismos. Nos tenemos que sentar con nosotros mismos y hacer un trabajo bien potente con esto, ¿no? Y es también un trabajo de autosanación muy, muy fuerte, ¿no? O sea, porque todos estamos disociados de nuestro cuerpo, todos, porque no sé si se sabe en el recorrido de la historia de la infancia, o sea, es brutal, o sea, en la Edad Media no eran considerados seres humanos, ¿no? Y morían y hasta los mataban, había un miedo, un terror hacia la infancia, y siempre cuando los pintaban en representaciones pictóricas, el rostro no era el rostro de una infancia, sino era un rostro adulto, porque había tanto miedo y era como de, no, es un adulto, ¿no? O sea, sé que ahorita ya estamos en una era donde hay mucho conocimiento acerca de la crianza, pero estamos en el inicio, estamos en los pininos de algo que tiene que trascender más y que tiene que llegar a otras áreas. Entonces, creo que es eso, que primero, ¿cómo voy a ser un mejor aliado de mis hijas? Primero hijas, ahorita nos vamos a lo no binario. Primero de mis hijas yo me siento conmigo. Yo me siento conmigo y me analizo y no me gustaría llevarlo así como tanto a un enfoque terapéutico, sino pedagógico, ¿no? Es encontrar al maestro en mí y conectar con la humanidad, porque eso es lo que nos interesa cuando estamos hablando de personas trans y no binarias, de la humanidad, ¿no? Y ese es el argumento que tenemos que estar dando afuera como activistas. Somos humanos, somos humanes y para explicar que somos humanos pues hay que dar un paso atrás. Y luego ya les explicamos que como seres humanos tenemos una identidad de género, que como seres humanos tenemos una orientación sexual, que como seres humanos, y ya nos vamos para allá, ¿no? Pero es que hay que dar ese paso atrás que es muy complejo y que creo que, o sea, ahorita desde casa es practicar todo esto. O sea, desde casa esto, que identifiquen la edad de sus hijos, también están los temperamentos de cada infancia, de cada adolescencia, ¿no? Entender qué está pasando en cada edad, qué necesita de mí, etcétera. Hasta ahí voy a dejar eso. Ahora, retomando lo que decíamos de qué es una persona no binaria, qué es una identidad de género no binaria, si entendemos que esto es la identidad de género, entonces la identidad de género no binaria es la autopercepción que una persona está haciendo de la totalidad de su vivencia como individuo, es la autopercepción corporal y social que está haciendo de manera específica una persona y específicamente lo que caracteriza a este proceso de autoidentificación, autopercepción cognitiva, sensorial y social de una persona no binaria es que este proceso es no binario. ¿Qué quiere decir eso? Que es un proceso que no se conforma o desarrolla, porque no quiero que nos quedemos con el argumento de que se nace, que nacemos, y si no nacemos no somos. Somos diversos, unes nacemos, unes nos descubrimos, unes nos redescubrimos, unes sí, no, o sea, no tampoco como desde ahí, ¿no? La autopercepción cognitiva y sensorial es diversa. Entonces, una persona no binaria, su autopercepción no es binaria, no es dicotómica. Esta autopercepción se ha visto en estudios de infancias no binarias. Hay una persona, el doctor Fernando Salinas Quirós,
en Nueva York están haciendo unas investigaciones desde la psicología en un centro de estudios de género y entrevistaron a varias infancias no binarias y decían que esta autopercepción cognitiva venía, no binaria, esta autopercepción cognitiva no binaria, ahorita entendamos no binaria como no dicotómica o no encerrado en dos, ahorita vemos qué son esos dos. Esta autopercepción cognitiva se daba a partir de un ambiente propicio para la exploración, un ambiente abierto, sin juicio para la autoexploración y un acceso a la información. ¿Y qué es un acceso a la información? Una convivencia con personas de no solo de diferentes identidades de género o diferentes orientaciones sexuales, sino personas diversas en general. Cuando las infancias eran convividas en justamente su proceso de socialización, el primer proceso de socialización en casa o fuera de casa con personas diversas, no solo porque la diversidad no solo es lo sexogenérico, esto es el acceso a la información, estos procesos de autopercepción llevaban a lo no binario y era algo pues que se desarrollaba en ellos. Entonces, la identidad de género no binaria es una autopercepción que no es dicotómica y que no se posiciona en uno o en otro y como a mí me gusta describirlo es como un camino de en medio. Y como le decía a Viri, sé que suena muy, muy complejo, muy, muy complejo. ¿Cómo que en medio? O sea, ¿cómo que vas a caminar en medio? Pero no sé si alguien de aquí sabe de todas estas filosofías de la meditación y budismo y todo esto. No estoy diciendo que nos vamos a ir por ahí, pero creo que hay unas herramientas muy bonitas ahí donde nos hablan de una suspensión del juicio, y en este caso sería lo no binario suspende lo binario, lo deja suspendido, para dejar un espacio en el que nos podamos mover y jugar y decidir para dónde sí, para dónde no, o si me voy más acá o me voy más allá. Todavía no estoy hablando de hombre o mujer, ¿eh? Estoy hablando de binarios, nada más. Estoy hablando de binarios, de dicotomías, de espacios fijos donde hay que estar por un largo periodo de tiempo. Entonces, primero, para entender ese proceso como cognitivo, el proceso sensorial, pues es que creo que todos nuestros procesos sensoriales son no binarios. O sea, incluso lo no binario se queda corto. Nuestros procesos sensoriales son múltiples, billonaricísimos, diversos, ¿no? Entonces, creo que o sea, lo no binario es una manera de describir la diversidad de posicionamientos que pueden existir y que no me voy a quedar en ni uno ni en otro. Y esto es un movimiento que hago cognitivamente, sensorialmente y socialmente. Y se representa artísticamente en mi modo de ser, en mi modo de vestir, en mi modo de actuar en sociedad. Obviamente ya, pues esto es como una definición un poco más compleja de lo no binario, pero de la identidad no binaria, pero si lo aterrizamos un poco más, como ya todas y todos dijeron, sí es una identidad de género en la que no importa mi corporalidad sexuada, sin importar mi corporalidad sexuada, yo no me posiciono, no me identifico y no me vivo con el género asignado al nacer acorde a esa corporalidad sexuada. O sea, primero eso, ¿no? No es que no me identifico con un sexo o el otro, es más bien no me identifico con un género o con el otro. Por supuesto que puede haber procesos de personas no binarias donde la corporalidad sexuada sí puede representar algo que no se quiere, pero no en todas las personas no binarias es eso, ¿no? Entonces, la identidad de género no binaria es un proceso de autopercepción en el que no me posiciono con los géneros asignados al nacer de acuerdo a mi corporalidad sexuada, que son únicamente dos, hombre o mujer. Una persona no binaria puede ser femenina o masculina, jugar con eso o no, y lo femenino y lo masculino no son identidades de género, no son géneros autopercibidos, son géneros asignados al nacer. Entonces, la persona no binaria y las personas trans autopercibimos nuestro género y no nos quedamos con el género asignado al nacer, y las personas, siguiendo el argumento de que las personas trans
no son aquellas personas que no viven el género asignado al nacer de acuerdo a su corporalidad sexuada. Las personas no binarias también somos personas trans porque no nos vivimos de acuerdo al género asignado al nacer. Y lo que caracteriza o una diferencia de lo no binario es que no va a irse a ninguno de los dos extremos posibles, aunque también, o sea, la masculinidad en un hombre no es perfecta, ¿no? O sea, el ser hombre no es no hay un hombre perfecto, no hay una mujer perfecta, no hay una masculinidad perfecta, no hay una feminidad perfecta, como cada quien tiene la suya propia. Entonces, creo que les no binarios entendemos eso, que no hay perfección en ninguno de los dos lados y que tampoco queremos irnos a ninguno de los dos lados. Estamos haciendo un proceso artístico y una mezcla de muchas cosas, de masculinidad y de feminidad, y si, o sea, yo a veces lo pienso así como si fuera una fórmula, ¿no? Es así como de, yo no sé si me veo masculino o femenine, yo solo, como alguien puso en el chat, yo solo estoy siendo yo, y si estoy tomando estos elementos que yo voy a caracterizar como femeninos, y si yo tomo estos elementos que yo voy a caracterizar como masculinos y los mezclos, soy yo. Entonces, creo que primero entender que una persona no binaria es un humano y que sé que suena muy complejo, pero si tienen hijas no binarias, no se quiebren la cabeza. Es lo que les digo a mis papás, yo soy yo. Yo soy yo, no tienes que ponerte a entender como, bueno, pero ¿cómo? ¿Pero quieres ser entonces esto? ¿Y entonces por qué estás usando esto? ¿Y entonces por qué hablas así? ¿Y entonces por qué tienes esto puesto? Y entonces, no, soy yo. Soy yo. Lo único que necesito que entiendas y lo único que les padres de infancias no binarias tienen que entender es que no son hombres ni mujeres. Punto. No son hombres y mujeres. ¿Cómo es su específica no binariedad? Ellas les van a decir. Cada persona no binaria es diferente, así como cada ser humano es diferente. Entonces, cada quien va a hacer sus propias combinaciones artísticas, cognitivas, sensoriales. Cada quien lo hace diferente. Y por ejemplo, en mi caso yo tiendo más a la transmasculinidad porque un hombre trans no es lo mismo que una transmasculinidad. Ahorita en la Ciudad de México hay un grupo que se llama Euforia Trans NB y somos varias personas transmasculinas y hombres trans trabajando juntos, haciendo esta diferenciación de decir, tú eres hombre trans y yo soy una transmasculinidad no binaria. Somos diferentes. Yo no soy un hombre trans, soy una transmasculinidad. Entonces, ¿y qué quiere decir esto? Que tiendo más a la masculinidad. ¿Y qué quiere decir más masculinidad? Pregúntale a Benis. Benis, ¿cómo es tu masculinidad? Y aquí pongo el nombre de sus hijas. Si, pregúntenles, ¿cómo es? ¿Cómo es? Y otra cosa, ¿no? Que seguro lo han escuchado mucho, no le debemos androginia a nadie, ¿no? O sea, pensamos que lo no binario es andrógino y que tienes que tener elementos de los dos sí o sí porque si no, no eres no binaria. Y ese es otra caja, ¿no? Ese es, no, pues tampoco quiero ser andrógine todo el tiempo, ¿no? Entonces, eso, enfocarnos en que nuestros hijos no binarios no son ni hombres ni mujeres, que están en su propia constitución humana específica y que hay que preguntarles y que hay que dejarles ser, que hay que observar, que hay que hacer hermenéutica de ellas mismas y que hay que preguntarles qué necesitan. Mientras nosotros somos esa autoridad bien amada, mientras somos personas dignas de ser imitadas, mientras somos personas que nos estamos convirtiendo en maestres, conquistando cosas que queremos enseñar. Y otra cosa que creo que me parece importante para que no vivamos el duelo de manera tan potente es hacer una diferencia entre lo que yo le enseñé a mi hija y que eso viene de mí y lo que es de mi hija nada más, ¿no? O sea, en esa autobiografía que está escribiendo mi hija va a aparecer que aprendió a decir la verdad. Va a parecer que tal valor que yo tengo lo aprendió. Todos los valores, normas sociales, obviamente conscientemente analizadas y enseñadas, ¿no? O sea, todo el conocimiento, historias, herencia, tradición oral, todo eso yo se lo di. Entonces, identificar qué yo sí le di y qué estoy orgullosa de haberle dado y qué cosa yo no le di y jamás me puedo meter ahí. Jamás me puedo meter ahí. Y creo que es bonito hacer este ejercicio con les hijes, ¿no? De decir como, ¿qué aprendiste de mí? ¿No? Y ayuda mucho al duelo, ¿no? Porque es decir, pues es que
por supuesto que te di muchas cosas. No podemos reducir el nombre a todo un buen de cosas que nos dieron que son hermosas, ¿no? O sea, es que el nombre nada más es una palabra en comparación de todo lo que me enseñaste. Entonces, eso también es súper importante de que ustedes como Shadres lo analicen. Y es como de despréndanse del nombre y mejor enfóquense en qué sí les dieron. Y que sigue ahí, ¿no? Y que sigue ahí, que lo siguen practicando y que seguramente se sienten orgullosos de hacer eso, ¿no? Una profesión o lo que sea. Pero me gustaría nada más tocar como algunas cositas acerca de cómo actuar en el afuera teniendo una hija no binaria y después saltarme a las preguntas. Una cosa que me parece de lo más difícil es el lenguaje, la E. Es súper complicado porque puede ser algo que conquistaste dentro de casa, que conquistaron dentro de su relación, pero que cuando sales da miedo, ¿no? Y es como de, no, como, ¿por qué, mamá, por qué en la casa sí me dices ella y afuera me estás diciendo ella? Como, ¿qué onda? ¿Qué onda? ¿No? Pensé que ya lo habíamos trabajado. Y, y sí, ¿no? O sea, en mi caso eso pasa y creo que aparte de ser un trabajo que es un entrenamiento del lenguaje, un reaprender, o sea, esto que ustedes ya saben que cuesta mucho trabajo y que les shaders piden paciencia, creo que dada la situación social y mundial, hay que aprender a elegir las batallas. No sé si las personas no binarias estarán de acuerdo conmigo, pero yo me vivo así y varias amigas no binarias lo pensamos, que nuestras existencias, aunque no queramos, ya son pedagógicas. O sea, ya tenemos que ser maestres, ya no te puedes esconder, o sea, tienes que enseñar, o sea, porque si no, no vas a estar a salvo, si no educas, no vas a estar a salvo. Y somos muy poquites. Las personas no binarias somos muy poquites. Tenemos que educar a la gente, aunque no quieras. Y es muy, muy complejo y muy duro, porque hay veces que no quieres. Es como de, no, es que ya me cansé, ya no te quiero explicar, ya no te quiero decir nada, ya me puse mi pin enorme que dice ella, ya me puse mi pin enorme con la bandera no binaria, ya me puse mi pin enorme con la bandera trans y no entiendes. Em, Creo que hay espacios donde sí podemos educar y hay espacios donde no vale la pena, porque nos vulneramos de una manera fuertísima, porque nos podemos poner en peligro, porque pues de por sí, digo, yo espero que ahorita las nuevas generaciones, no voy a generalizar, yo creo que las nuevas generaciones de infancias trans y no binarias no van a pasar por la depresión. En eso estamos trabajando para que no pasen por ahí, pero las juventudes y adulteces jóvenes y adulteces, ya en general, pues sí tenemos depresión, ¿no? Y es un desasosiego, es una desesperanza, es un peso con el que vives todos los días, que por eso es como, yo creo que o sea, importante verlo y sí saltar al orgullo, ¿no? Y no al orgullo mercantilizado, sino al apoderamiento de mí misma, sino, ajá, o sea, saltar al orgullo, pero también o sea, mucha compasión, ¿no? O sea, somos como decía mi terapeuta, perdón, y no sé cómo traducirle, o tal vez Esmeralda lo ha escuchado, hay un concepto que se llama The Walking Wounded, que son como las personas heridas que caminan, ¿no? O sea, yo estoy herida y estoy caminando y estoy vive, como siempre estoy herida, siempre estamos herides por todas estas cosas. Entonces es como esa herida, obviamente la puedes llevar a relucir y decir como soy hermosa, pero hay otros días donde dices, no, neta, ni me toques, ni me toques. Entonces es cosa de elegir las batallas, dependiendo también de creo que la situación de sus hijos, que yo espero que no estén así, pero si hay personas adultas, transadultas, no binarias, pues también ver eso, que hay que elegir cuándo corregir y cuándo no, cuándo pedir si te puedo explicar qué es ser una persona no binaria y cuándo no. Y sí, o sea, es una cosa de que la persona no binaria lo va a elegir, ¿no? O sea, pero en este caso, como estamos hablando de infancias y adolescencias, es una decisión que se hace en equipo con les shaders, ¿no? Dónde sí quiero explicarlo y dónde no. Y si no lo quiero explicar,
pues tenemos que tener estrategias para saber cómo nos vamos a sentir si nos misgenderean, ¿no? Es como de, bueno, no vamos a explicar en este entorno, te van a decir ella o te van a decir él, dependiendo de cómo ven tu corporalidad sexual, cómo vas a reaccionar. ¿Qué vamos a hacer? Porque no nos van a decir ella, ¿no? Entonces es cosa de, yo creo que ahí sí, estrategias en equipo, ¿no? Que hagan estrategias en equipo. Em, y es complicado. Yo todavía no lo logro porque tiendo a la rabia, a la rabia así fuerte, pero es una rabia internalizada que no explota. A veces sí explota y a veces se queda en mí y la tengo que trabajar, ¿no? Entonces es por eso que, pues sí, obviamente acompañamiento terapéutico y no es porque hay que patologizarnos, ¿no? Pero porque pues el mundo no está listo y ser maestre del mundo es muy pesado. Y otra cosa que quería tocar sobre el lenguaje, y ya me salto a las preguntas, es aprender a diferenciar, y yo creo que ahí sí, explicarlo siempre. Bueno, donde se pueda, ¿no? Si vas a la farmacia no le vas a explicar a la persona de la farmacia cómo vas a hablar. Pero si estamos en una reunión familiar donde ya se sabe la identidad de género de la persona o en espacios como más cerrados, creo que es importante explicar que una cosa es ella todos los neutros que voy a utilizar para referirme a una persona no binaria y otra cosa es el lenguaje neutro, porque la gente lo confunde. Es muy importante diferenciarlo porque el lenguaje neutro se utiliza cuando en un grupo de personas hay diferentes identidades de género. Cuando en un grupo de personas hay diferentes identidades de género. Si tenemos en un grupo personas que se identifican como mujer y personas que se identifican como hombres, personas que se identifican como personas no binarias, personas que se identifican como agénero, personas que se identifican como pónganle todo eso, lo apropiado es decir todes o desglosar, ¿no? Pero personas dicen, no, es que por economía del lenguaje voy a decir todes, pero desglosar a mí se me hace muy amable y digo, no cuesta nada decir hola a todas, todos y todes. Creo que aquí todas y todes podríamos pensar tal, desglosar. Pero antes que nada, pues sí, preguntar los pronombres, ¿no? Pero creo que pues sí, en una situación familiar no vas a preguntar los pronombres, o sí, o sea, dependiendo de qué tan radicales quieren ser, ¿no? O sea, dependiendo de qué así tan potentes son, así de cuáles son tus pronombres. Aunque veas a tu tía que toda su vida se ha vivido como ella, preguntarle, ¿cuáles son tus pronombres? ¿Qué? ¿Qué son pronombres? Ah, es que te estoy preguntando porque yo te quiero contar los míos. ¿No? Entonces es como hacer este ejercicio, son intervenciones, ¿no? Entonces es como ver cuándo hacer la intervención, saber que el lenguaje neutro y desglosar el lenguaje se utiliza cuando en un grupo de personas hay diferentes identidades de género y sobre todo, muy importante, si hay una persona no binaria, aunque sea una persona no binaria y hay más personas que se identifican como mujeres o más que se identifican como hombres, siempre hay que usar la E por respeto a esa persona no binaria, porque no estamos representadas en la A y en la O, no. También entre el grupo se puede tener un acuerdo, ¿no? Porque también me ha pasado que hay personas no binarias y la persona moderadora dice, oigan, ¿les molesta si hablo en femenino? Incluso si hay personas no binarias, incluso si hay personas hombres, perdón, y podemos decir, sí, hablo en femenino, ¿no? Pero creo que eso ya es como una postura más pegado a la política, a la deconstrucción del lenguaje, ¿no? Hablar en femenino, siempre hablar en femenino. Porque pues estamos hablando de que hay que visibilizar, pero en ese sentido creo que sí es sumamente importante siempre visibilizar a las personas no binarias, aunque sea una. Y también pues, de entender la diferencia de que ya el lenguaje neutro, utilizar la E en todos los adjetivos calificativos, el pronombre ella, es específicamente a la persona no binaria. Entender esa diferencia creo que es importante porque luego así se confunden. Pues bueno, ¿les parece si ya paso a las preguntas? Sí, Benis, por favor. Y tenemos preguntas que hicieron al inicio, que las dejaron aquí en el chat grupal. Entonces te las voy a leer para que igual si y a lo mejor están incluidas. Es cómo dar acompañamiento desde la parte académica e institucional a personas de menores de edad que se identifican como no binarias. La siguiente pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre lo no binario y el género fluido?
Y la última pregunta es, ¿las personas no binarias en algún momento pueden irse hacia lo trans completamente? Es decir, puede ser no binario un tiempo y luego ser chico trans. Sí, Hasta ahí. ok. Sí, sí, por supuesto. Si estamos partiendo del argumento y la vivencia de que el género siempre está fluyendo, sí. Lo no binario, si lo también entendemos como un espacio de exploración, puede ser una antesala para otras identidades, ¿no? Y una antesala muy linda, ¿no? Porque no hay binario, obviamente, entonces por supuesto que de ahí se puede saltar, ¿no? Si lo vemos como una antesala, pero no, ojo, no hay que entenderlo únicamente así, porque si no vamos a pensar que las personas no binarias siempre están en la sala de espera a otra cosa y eso es muy peligroso porque no estamos en una sala de espera. Pero para ciertas personas sí puede ser una antesala y eso está bien. La diferencia entre no binario y género fluido, pues como Aleli lo dijo, el género fluido es una... Es que ¿cómo explicarlo? Porque pues creo que todos hemos visto el paraguas y que una de las alitas del paraguas está lo género fluido. A mí me latería más como sacarlo del paraguas y solo verlo como otro modo de ser, ¿no? Otro modo de ser. Creo que el paraguas sirve porque ya estamos partiendo de que, bueno, el género fluido, pues como su nombre lo dice, está fluyendo, entonces no se está quedando en ningún lado, está fluyendo. Y eso, el antecedente teórico, conceptual, intelectual de lo no binario ayuda a entender el género fluido, ¿no? Nos ayuda. O viceversa, creo que también, o sea, por eso el paraguas digo como, ay, no sé si eso está dentro del otro, porque tal vez entiendo más rápido lo que es el género fluido y cognitivamente me ayuda a entender que es un no binario. Entonces, sí, el género fluido, la diferencia es que sí puede fluir de manera específica y concreta entre uno y sí se puede quedar enteramente, y digo, lo entero y lo perfecto no existe, ya lo vimos, ¿no? Pero sí puede como tender mucho hacia un lado y después moverse hacia el otro o irse en medio, es que no sé si en medio, ¿no? Sino más bien si lo vemos como una tabla o una alberca, no sé, véanlo como una alberca, ¿no? O sea, pues no podemos decir cuál es el inicio, cuál es el final, cuál es el en medio, solo es una alberca, se está moviendo por todos lados, pero sí puede llegar a vivirse, a expresarse, a nombrarse enteramente con pronombres masculinos y posicionarse como hombre, y también puede posicionarse como mujer y usar pronombres femeninos o no, ¿no? Las personas no binarias no vamos a... Bueno, conozco personas no binarias que, aparte de su pronombre neutro, tienen un pronombre femenino, por ejemplo. Y dicen como, no, bueno, yo soy una persona no binaria, pero no me siento incómoda que me digan ella. ¿Por qué? Porque pues tal vez yo tiendo más hacia la feminidad. Pero el género fluido no es no binario porque sí se pueden posicionar enteramente en uno de los binarios. Y otra cosa que me parece muy interesante es que, bueno, no solo puede fluir entre hombre y mujer, puede fluir entre muchas otras cosas, ¿no? Como entre de mi chica y de mi chico, que es como parte, ¿no? Como que es como si me siento, no enteramente, pero sí me siento cómoda siendo chica, o no enteramente, pero sí me siento cómodo siendo chico, pero después me voy a mover para allá. También se pueden mover hacia lo agénero, ¿no? Es como decir como hoy... No, yo no estoy pensando en eso. Puede haber un trabajo como muy crítico en torno al género y decir como, sabes que yo ya no quiero hablar de eso y no me quiero posicionar desde ahí, pero igual aquí no me voy a meter más porque yo no soy a género y no les voy a decir algo que no. Pero sí quedarnos con que lo género fluido fluye entre dos o más identidades de género y lo género no binario no va a fluir entre dos o más, sino se va a posicionar en un estado autoconstruido y que puede inclinarse tantitito hacia algo, pero se regresa, o sea, no se va a quedar ahí. Y también que lo género fluido no es como que hoy soy ella y mañana soy él, y pasado mañana soy ella otra vez y luego el día que sigue soy él. O sea, no es así. Seguramente tal vez existen personas género fluido así, yo no conozco género fluido así, pero son más bien como temporalidades que no se pueden como contabilizar
ni programar, ni nada de eso, ¿no? O sea, justamente ahí creo que hay una relación muy artística consigo mismos y muy íntima, ¿no? O sea, hay una intimidad bien fuerte con nosotros mismos cuando estamos haciendo eso, porque son saltos, son decisiones y son representaciones muy, muy conscientes. Ay, Ruth, ¿me repites la primera? La de... Sí, con mucho gusto. La primera es desde la parte académica, cómo acompañar, académica e institucional, cómo acompañar a personas menores de edad que se identifican como no binarias. Sobre todo, creo que aquí la pregunta, salvo que me corrija quien la hizo, es cuando supongo que todavía la familia no lo sabe porque además son menores de edad, ¿no? Entonces, a veces salen primero del closet con los maestres, con los profesores, porque se sienten más seguros, acompañados, y en la casa de repente se sienten como en el ambiente seguro para hacerlo. Entonces, cómo siendo profesor, profesora, profesore, puedes apoyar a una persona no binaria desde el respeto. Ok, em, pues bueno, creo que sí existen personas aliadas, pero las personas aliadas así, con todo este conocimiento, son contadas, muy contadas, y que sean maestres y que abiertamente sean maestres no binarias, maestras trans, maestros trans. No hay estadísticas de eso, no sabemos cuántos docentes hay fuera del closet y que se les deje ser ellas mismas y que puedan hablar de su identidad en espacios educativos de preescolar, de primaria, de secundaria, ¿no? Porque ahí todavía hay un estigma brutal. Entonces, bueno, eso por un lado, creo que toda escuela debe de tener una capacitación. Si se da el caso, o sea, si saben, así, ya hablando concretamente, ¿no? No como casos así, si saben de o alguien de aquí es docente y su alumne salió del closet con ustedes, pero sus padres no saben, hay protocolos que se han hecho para analizar la situación, ¿no? Porque primero, algo que no hay que hacer nunca, 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 si te lo dicen a ti, pero te dicen que sus padres no saben, tenemos que preguntarnos por qué. ¿Por qué no saben? Tú no vas a sacarles del closet luego, luego, porque eres la persona adulta que tiene que informar algo. O sea, no. Una cosa es informar un abuso sexual o violencia dentro de la casa y otra cosa es informar la identidad de género de una persona, ¿no? O sea, hay cosas que son urgentes de avisar y hay cosas que no puedes saltar a hacerlo porque les puedes poner en mucho peligro, ¿no? Tú no sabes si en su casa son homofóbicos. Tienes que primero entender por qué te lo dijeron a ti. Entonces es justamente lo mismo que les comentaba, ¿no? O sea, una hermenéutica, hablar con ellos, ¿no? O sea, lo ideal sería que el docente tuviera todos estos conocimientos, todas estas herramientas y que le lanzara preguntas estratégicas y no así como de, no, a ver, pero ¿qué? O sea, no, preguntas explícitas, preguntas cerradas, preguntas invasivas no se hacen. Y sobre todo cuando es un menor de edad, ¿no? O sea, creo que justamente, primero identificas la edad de la infancia, qué te está diciendo, qué palabras está utilizando, si está utilizando soy o quiero ser o me siento como, y de ahí saber qué pregunta le haces inmediatamente. O sea, como que creo que es un proceso que el docente tiene que hacer, pero en el protocolo que existe en qué pasa en caso de que el docente sepa y les padres no, el primer paso es no saltar a decirles e investigar primero por qué no saben. Porque también puede haber casos de abuso, ¿no? O sea, no puedes ventilarles así, porque aparte ya perdiste su confianza totalmente, ¿no? Y no solo su confianza, sino ya le dejas una herida bien fuerte de que no puedes confiar en nadie hablando de esto. Entonces es eso, es un caso bien personalizado, ¿no? Saber si la dirección tiene capacitación y sabe qué es eso para saltar y pedir una junta con les padres. Pero lo que yo haría es eso, primero hacer preguntas, analizar la situación y si hay riesgo, hablar con les padres, ¿no? Como buscar una intervención en caso de riesgo y también buscar una intervención en caso de que no haya riesgo, porque puede ser que les padres sean seguros, aunque ahí me pondría a pensar como, pero ¿por qué no le dijo a sus padres y me dijo a mí? ¿No? O sea, obviamente lo ideal es que si construimos toda esta crianza, pues nos van a decir a nosotros primero, ¿no? Entonces,
Es eso, nada más como analizar y hablar con les padres, pero teniendo en cuenta eso de que puedes hacer algo horrible, puedes causar un trauma horrible o puedes ser una mejor aliada. Muchas gracias, Benis. Y creo que también es un poco preguntarle al otro y qué quieres hacer, ¿no? O sea, como ya me lo contaste, te lo agradezco y cómo te ayudo, qué puedo hacer por ti, un poco también, ¿no? Porque a Sí, veces ellos nada más necesitan como que sepan que alguien va en el camino junto a ellos, no tanto, o sea, ya saben qué hacer, cómo hacerlo, pero necesitan como saberse acompañados, creo. Gracias. Entonces, bueno, la siguiente, ahora sí que seguimos con las siguientes preguntas, Benis, por favor. ok. Me voy a ir lo más rápido que pueda, porque son 15. La primera es, mi hijo es no binario, pero se sigue vistiendo como hombre siempre. ¿Por qué? Y ahí la cosa es como, y es que esa es la cosa, ¿no? Si nos centramos en el punto de vista humanista, es como mi hijo, pongámosle, mi hijo Juan se viste como Juan, no se viste como hombre, se viste como Juan, se viste como una persona no binaria. Una cosa es que le encanten los elementos masculinos. No es que se viste como hombre, se viste como Juan, se viste como persona no binaria. Juan se viste como persona no binaria y le gustan los elementos masculinos. Eso es todo. Después dice, mi hija tiene depresión, ¿qué hago para que pueda aceptar su identidad de mejor manera? Y ahí me pareció un poco problemático el cómo se planteó la pregunta, porque dice, ¿cómo puedo hacer para que ella acepte su identidad de mejor manera? Y lo primero que se me vino fue, es que ella ya lo aceptó, es que ella ya lo hizo, o sea, ella ya lo hizo, ella ya está ahí. La cosa es analizar si se percibe una resistencia a hablar de su identidad o si se percibe una resistencia a todo lo que involucre su identidad, no es por ella. O sea, no hay que hacer algo para que ella acepte su identidad, es más bien cómo el entorno, cómo vamos a modificar el entorno para que su aceptación se empodere. Entonces, es eso, a nadie le vas a forzar a que acepte su identidad. O sea, eso es una contradicción. Hablando ya todo lo que dijimos, no puedes forzar a alguien a aceptar una identidad a menos de que estés en una situación de trabajo forzado y estés secuestrada, ¿no? O sea, no estamos hablando de esos temas. Justamente hay que analizar el entorno y hacer un trabajo muy fuerte de transición social. ¿Y qué quiere decir eso? Que lo que está alrededor de ella transiciona, no ella. Lo que está alrededor de ella transiciona, no ella ya es ella. Les padres cambian, las actividades cambian, su manera de crear estrategias para ser aliadas y protegerla cambian, no ella. Entonces, si tiene depresión, pues bueno, y también, oigan, hay que ver la edad, ¿no? O sea, no, pues, por eso preguntaba si estaban aquí, porque es muy importante la edad, muy importante saber la edad. Entonces, es eso. Tiene depresión, pues porque la transición social no se ha hecho. Después, aquí hay dos preguntas que están muy interconectadas. Dice, ¿qué hacer para que mi hija se integre mejor a la escuela? Y la otra dice, las maestras de mi hija no respetan la identidad no binaria de mi hija, ¿qué hago? La escuela es el segundo lugar más importante en nuestras vidas y la primera es la casa. Entonces, creo que justamente el trabajo que en equipo se va a hacer para llegar y hacer la transición social en la escuela, ese trabajo tiene que venir bien fuerte desde la casa. Entonces, si estamos viendo que hay trabas en la escuela, la estrategia se va a hacer desde casa. Y una cosa que digo, y es bien difícil pedir y a mí a veces me gana el terror, pero cuando utilizamos la palabra estrategia, en vez de plática, en vez de cita con la maestra, ¿no? O sea, si utilizamos la palabra estrategia, cuál va a ser nuestro plan, ¿no? Son palabras que nos dan poder. Y decir, es que yo voy a llegar, yo ya sé qué está pasando aquí. Entonces yo voy a llegar a decirte qué está pasando y obviamente no desde un ego o un autoritarismo, pero sí desde una gran seguridad. Entonces, las estrategias en casa nacen de un estudio también pues profundo, no solo de esto que estamos haciendo, incluso ustedes pueden hacer una presentación, ¿no?
y también conocer sus derechos, ¿no? Existe un protocolo desde, este es, voy a mencionar esto y no como comercial ni nada, sino porque creo que los trabajos de todos están interconectados y si nos sirven, en la Asociación por las Infancias Transgénero hay un protocolo de intervención escolar. Y pues justamente ahí hay pasos a seguir, ¿no? Sí o sí, o sea, sepan que tienen el derecho de pedir una capacitación a la escuela. Entonces, cuando sabemos que tenemos el derecho de pedir una capacitación y ya llegamos con una estrategia familiar y llegamos con nuestro hijo súper arropade y empoderade, o sea, nada de me voy a esconder ni nada. Si usamos sus pronombres en frente de las personas en el entorno escolar, o sea, nosotros usamos sus pronombres, le decimos por su nombre, dar evidencia de que no es cosa de mi hija, ¿no? Y yo estoy aquí porque, bueno, pues, ay, no, es que esto, ¿no? O sea, y obviamente es un equilibrio entre potencia y amabilidad, ¿no? Fuerza y suavidad, o sea, es un trabajo retórico bien fuerte, pero creo que eso. También es importante identificar a los aliados dentro de la escuela. Entonces, si hay alumnos, alumnas, alumnos que ya saben de tu hija, si hay mamás o papás que son tus amistades y ya saben de tu hija, se puede hacer una intervención colectiva. Y eso es bien fuerte. Entonces es eso, ¿no? Como también ver como yo en mi casa hago mi estrategia, reconozco mis derechos, pido una capacitación, identifico a mis aliados y actúo. Y pues sí, es que ese es como un trabajo fuerte y también como ustedes ya van a estar bien educados, pueden identificar qué cosas tienen en dónde tienen vacíos, ¿no? O sea, literal ustedes van a ir a ser maestres, no nos queda de otra. Entonces, si escuchan que están confundiendo identidad de género con expresión, ¿no? O identifican tal cosa, ahí, por ahí me voy a ir, por ahí me voy a ir. Identifiquen las debilidades de la escuela para enseñarles. Ay, esa sería mi respuesta. Después la siguiente dice, ¿qué hago si veo a una persona que no sé si es hombre o mujer? ¿Se ofenden si pregunto y cómo pregunto? Y ahí yo diría, ¿y por qué quieres saber? O sea, es realmente necesario, es profundamente necesario que sepas si es hombre o mujer. Yo creo que nada más las médicas deberían de saber qué cuerpo sexuado tiene una persona. En general, yo no entiendo por qué deberías de saber qué. O sea, y se me viene a la mente algo que siempre pienso es que vivimos en una sociedad pornográfica. Vivimos en una sociedad pornográfica y todo el tiempo queremos saber cómo son los cuerpos. ¿Por qué? Y más con las niñas, ¿por qué? ¿Qué te importa de verdad? O sea, a menos de que seas un ginecólogo, ¿no? O sea, hay profesionales de la salud, hay personas que sí necesitan saber tu cuerpo sexuado, pero no deberías de andar por el mundo sabiendo si es hombre, si esa persona es hombre o mujer. Eso se me hace, o sea, se me hace pornográfico, se me hace una falta de respeto y una manera de relacionarte con el mundo no humanamente. Porque no te estás enfocando en el humano, ¿no? O sea, si realmente quieres saber, o sea, si, no sé, conoces a alguien y te cayó súper bien, pero no sabes cuál es su identidad de género, o sea, es que esa es la cosa, como, ¿quieres saber cuál es su corporalidad sexuada o quieres saber su identidad de género o quieres saber sus pronombres? Me pregunto, corporalidad sexuada, eso no te importa, a menos de que te quieras relacionar sexoafectivamente con la persona, ¿no? Si quieres saber sus pronombres, eso bien amablemente, así, disculpa, ¿cómo me puedo referir a ti? O directamente, ¿cuáles son tus pronombres? Si es una persona que tú no identificas luego con tus binarios, entonces es una persona que no está interpretando y viviendo el género de manera binaria, entonces esa persona va a estar muy feliz de que le pregunte sus pronombres. Para empezar, la pregunta va a ser recibida de una manera hermosa, ¿no? Así como, ¡ah, milagro! No, no se va a ofender. Si tú llegas y le preguntas, oye, ¿eres hombre o mujer? Mal, muy mal. Obviamente se va a ofender y obviamente si hay una respuesta violenta, eso es una consecuencia totalmente congruente. Entonces es primero saber por qué quiero saber, qué quiero saber, si quiero saber sus pronombres o si quiero saber su identidad de género.
Y yo creo que la conversación acerca de la identidad de género, muchas personas trans no binarias somos muy abiertas porque es como de o sea, sentimos una urgencia de decir quiénes somos y utilizamos cualquier cosita de la conversación para saltar y decir, yo soy, porque necesitamos ponernos a salvo. Pero si la persona no lo dice y ya llevas una amistad con la persona o no sé, o sea, es que mi pregunta es por qué quieres saber, ¿no? Entonces yo creo que lo primero para una relación humana es saber los pronombres. Y de ahí, si quieres saber su identidad, va a otro nivel de la relación humana. Pero primero los pronombres y los preguntas de manera amable. ¿Tienes recomendaciones de libros que hablen sobre lo no binario? Eso se los mando con Viri para no tomar tiempo. ¿Qué hago para que... aquí hay dos preguntas que están muy relacionadas. ¿Qué hago para que mi papá machista entienda mi identidad no binaria? ¿Y cómo le digo a mis papás que soy no binaria y bisexual? Siento que mi papá me puede matar. Siguiendo el hilo de lo que les decía, que las personas no binarias tenemos... Voy a utilizar esta palabra, y como les digo, seguramente personas me van a decir, ¿cómo dices eso? Pero yo creo que tenemos la obligación de educar. Y mi terapeuta me diría, eso no te toca, y es como decir, ya sé que no me toca, ya sé que no me toca ser la mamá de mi mamá, ya sé que no me toca ser el papá de mi papá, ya sé que no me toca ser todo eso, pero sí me toca al mismo tiempo, porque si no me muero. Entonces, no es como que voy a llegar a ser la mamá de mi mamá, pero sí voy a llegar a ser el maestre de mi papá, ¿no? Entonces es como justamente entrar en ese papel de decir, sí, no debería de pasar por esto, porque me debería de aceptar, o sea, desde que nací, ¿no? Sin importar mis cambios, pero pues me toca en este momento, entonces la persona tiene que llegar muy bien informada, ¿no? O sea, en este caso de hablar con papás machistas o papás que son muy violentos, hay que llegar de manera informada y también analizar en el caso de que dice que su papá lo puede matar, que se me hace muy fuerte. Creo que cuando los familiares son violentos hay que llegar con una red de apoyo. Entonces hay que identificar si mamá es aliada, si mi tía es aliada, si mi prima es aliada y hacer una intervención y decir, bueno, voy a hablar yo primero con él, pero necesito que estén afuera de la casa o sea, hacer una estrategia. Tenemos que hacer una estrategia en casos como sumamente difíciles, en caso de que haya mucha violencia. Y también creo que no saltar, o sea, y tenemos urgencia de saltar y decir como soy no binaria, tengo que decirle a todo el mundo y tengo que decirle a mamá, a papá, a mi tía, tengo que decir esto. Y obviamente, ¿no? En el mundo ideal no tendríamos por qué pasar por el filtro de decir busca el momento adecuado para decirlo, pero en este caso sí hay que buscar los momentos adecuados y no solo porque hay un caso de violencia, porque puede ser que sea un hogar que no es violento, como el mío, no es violento, pero hay resistencia, ¿no? Y hay muchos juicios y hay comportamientos que lastiman, que no necesariamente es violencia física. Entonces, si hay violencia económica, emocional, mental, todo eso, o sea, creo que hay que identificar los prejuicios que ya existen, literal, hacer un análisis, o sea, haces la hermenéutica de tu familia. Mi familia viene de tal, estos son los prejuicios que tiene mi familia, y los analizas y los anotas, y obviamente aquí ustedes me dirán, oye, pero ¿qué pasa si, o sea, ya me estás diciendo esto y es una estrategia de una persona ya adulta? ¿Qué pasa si una chica quiere hacer esto? O sea, esto está muy complejo. Pues podemos hacer un grupo de acompañamiento que se llama Estrategias para hablar con mis shadres, porque no creo que tengan, o sea, más bien creo que tienen todas las capacidades para llegar con argumentos bien fuertes, y no porque sean chiques no pueden explicar esto. Sí pueden, porque ya lo saben también. Entonces creo que hay que apoderarnos, informarnos, hacer nuestra estrategia, buscar un plan de apoyo y analizar los prejuicios de la familia y darles una respuesta, incluso hasta con datos científicos, buscar fuentes de apoyo, la manera que sea para intervenir con papás. ¿Cómo le explico a mi pareja que soy NB? Me casé con un hombre cis y hetero. Aquí creo que, o sea, la pregunta, no sé si la persona que lo escribió tiene muy clara la diferencia entre identidad de género y orientación sexual, porque tú puedes ser NB y puedes estar con alguien hetero.
O sea, y ustedes dirán, no, pero ¿cómo? Pero si eres NB, si hetero quiere decir que es una relación entre dos personas cis. Otra cosa es que la sexualidad, las orientaciones sexuales, a pesar de que decimos como, ay, eres hetero, entonces si tu corporalidad sexuada es de vulva y vagina, necesariamente vas a relacionarte con la corporalidad sexuada de testículos pene, ¿no? Creo que el amor y la atracción sexoafectiva tiene múltiples capas y no solamente es coito sexual, ¿no? Justo hablaba con una amiga sexóloga que a mí me voló la cabeza cuando me explicó lo que es la sexualidad. O sea, la sexualidad es la relación a través de todos los sentidos. Los sentidos, en la relación con todos los sentidos es lo que nos hace seres eróticos, y la sexualidad no solo es el coito. Entonces es como esta persona es como de, bueno, pero ¿se aman? Como, ¿qué tiene que se hacen bebé? ¿Se aman? Entonces puedes estar con esa persona. Entonces, igualmente, esta persona tiene que explicarle a la otra persona todo esto. O sea, es una tarea de educación. ¿Cómo le explico? Pues preparándote, tú teniendo muy clara la diferencia entre identidad de género y orientación sexual, entendiendo la múltiple paleta que incluso en la heterosexualidad existe, ¿no? Porque no es como una sola cosa, también la heterosexualidad es diversa y que hay muchas maneras de relacionarte sexoafectivamente con esta persona hombre con la que te casaste, ¿no? A menos de que seas escoliosexual, la escoliosexualidad es una atracción específicamente entre personas no binarias. Si también eres escoliosexual y te das cuenta que no quieres estar con un hombre cis, pues ya eso es otra cosa, ¿no? Después, ¿cómo explicar a los hermanos menores el tema NB? ¿No lo entienden? Yo diría, si lo entienden, igual hay que ver la edad y tener el material pedagógico adecuado para hablar de estos temas. Si es primera infancia de 0 a 7 años, temas de género y orientación sexual nunca se intelectualizan. De hecho, les hacemos daño intelectualizando. Ojo, no estoy hablando de que les hacemos daño por hablar de género y eso, no. Cualquier cosa que se intelectualice de los 0 a los 7 rompe esa atmósfera de fantasía en la que tienen derecho de vivir. Hay material específico y adecuado para cada edad y se puede hablar del género sin hablar de género, se puede hablar de lo no binario sin hablar de lo no binario, de muchas maneras, respetando la edad, respetando la fantasía, la creatividad, el arte y la edad, y sí entienden, ¿no? Y obviamente también teniendo muy en cuenta que hay que enfocarnos en la humanidad. O sea, es como, se me ocurrió decirle, ¿no? Como si yo tengo una hija cis, un hijo cis y una hija no binaria, y mi hija cis y mi hijo cis son menores que mi hija no binaria, porque creo que ese es el caso, que son menores les hermanes cis. Nada más decirle como, ay, fíjate que acabo de descubrir algo que no me había dado cuenta y estoy muy emocionada de contarte. ¿Sabías que en el mundo hay ellas, ellos y ellas? ¿Y qué crees? Les ellos son menos, son muy poquitos los ellos en el mundo. ¿Cómo? Piensen en no sé, en un animal que esté en peligro de extinción o algo en el mundo que sea la minoría. Como no sé, como los lagos de tal, no sé, ahorita no se me ocurre, ¿no? ¿Y qué crees que tu hermana es así? ¡Qué emoción!, ¿no? Entonces hay muchas maneras, de verdad hay muchas maneras, y igual eso puede ser como un diplomado entero. No puedo responder más. Y esta me encanta. Lo no binario es un movimiento en contra de las reglas sociales. Eso antes no existía. Y esa pregunta me encanta, porque es un mito que lo no binario es nuevo, ¿no? Es un hecho que antes de la colonia había diversas identidades de género, diversas maneras en la que la sexualidad se desarrollaba, y la colonia fue la que instauró la binariedad y la dicotomía y la blanquitud. Es blanquitud, pero si analizamos desde estudios antropológicos, históricos, sobre todo la antropología queer, o sea, es un análisis de todas las identidades diversas de los pueblos originarios antes de la colonia que siguen existiendo. Obviamente, les doy la razón, el término no binario no existía. No binario. No sabemos si ellos decían no binario, tal vez utilizaban otra palabra, pero de que existía una identidad que no se quedaba en el binario, siempre ha existido. De que se aniquiló, sí. De que, bueno,
Y lo bueno es que no, se intentó hacer genocidio, sí. Creo que fue un genocidio epistemológico e intelectual, ¿no? O sea, el acceso a la información que no la tenemos, pero existen. Si se métanse a internet y sí existen. Y que dice que es un movimiento en contra de las reglas sociales. Una cosa es la identidad de género no binaria y otra cosa es los movimientos disruptivos que tienen una intención políticamente intencional de hacer un movimiento no binario, ¿no? O sea, lo no binario, aquí nos vamos a quedar en la identidad no binaria, pero filosóficamente podemos llevar ese término a como una categoría de análisis, como el género, que es una categoría de análisis. Lo no binario se puede llevar a una categoría de análisis más allá de la identidad, y ahí si quieren ya nos podemos echar toda una plática, ¿no? O sea, por ejemplo, lo queer, que es un término que también es gender queer identity, es eso, se puede llevar, por ejemplo, le están llevando el término queer a los estudios en la frontera y decir como, ¿cómo hacemos una frontera queer? O sea, entonces es como, sí, la categoría no binaria se puede utilizar como una categoría de análisis crítica política, pero no, eso no es la identidad no binaria. Las personas no binarias no estamos así como de sí, soy anarquista y soy rebelde y no quiero que nadie me identifique. No, no. Simplemente no puede haber personas, o sea, yo me considero anarquista, pero en otro sentido. Yo me considero pedagogo, yo me considero muchas cosas y eso no quiere, yo soy activista porque me toca y porque lo elegí, pero hay personas no binarias que no son activistas y que no por eso están siendo no binarias para hacer una resistencia de rebeldía, ¿no? De que nuestras existencias son disruptivas, aunque no quieras, sí. Salimos a la calle y ya eres disruptive, o sea, ya estás interviniendo en la mente de las personas sin quererlo, pero no es justo que si tienen hijos no binarios les digan es porque quieres ser rebelde, porque no es eso. Después, ¿cómo adaptar los espacios físicos en casa, oficina y escuelas para personas no binarias? Bueno, en casa ya hablamos de cómo adaptar o sea, el espacio físico, creo que en casa no es como el que se adapta, ¿no? Más bien son las personas. Pero físicamente, pues en espacios para que las personas no binarias nos sintamos bien, pues es el baño, ¿no? Porque pues allá afuera pues todo está organizado creo que para la anatomía humana, pero sí, la cuestión es los baños neutros o all gender bathrooms, que son como lo que está pasando en Estados Unidos, o los baños familiares, porque bueno, no es lo mismo, pero básicamente es eso. Pero los baños no se pueden instaurar sin una capacitación y sin analizar los prejuicios y los miedos detrás de querer poner un baño neutro, ¿no? O que las personas trans entren al baño que eligen. Ahí también hay un análisis que hay que atacar, pero ¿cómo adaptar los espacios con los baños? Con los baños, con una dinámica de preguntar pronombres, con una dinámica de siempre tener el nombre y el pronombre en los entornos escolares y laborales. Creo que eso podría responder. Y dice, los no binarios también tienen disforia corporal. Sí y no, no siempre, no necesariamente. No todas las personas trans tenemos disforia corporal. Justamente depende mucho de tu autopercepción y de un proceso pues muy personal. Entonces mi respuesta es eso, no necesariamente tenemos disforia. Hay veces en las que queremos modificar nuestro cuerpo, pero no necesariamente desde la disforia, o por lo menos yo así lo identifico, ¿no? Y para eso pues juego mucho con muchos elementos y creo que desde lo no binario podría decir que me gusta poder modificar mi cuerpo de manera no permanente para poder seguir jugando y explorando. Y la disforia es muy poquita o es intermitente. A veces sí, a veces no. Cuando me siento súper masculina, súper masculina, me molesta que escuchen mi voz y luego me digan señorita.
o ciertas características de mi cuerpo que es que aquí está el problema que seguro lo han tocado en las sesiones, o sea, ¿mi disforia es mía o mi disforia es porque la sociedad me está maltratando o porque la sociedad no está, o sea, quiere leerme siempre de una manera o de otra manera? Entonces, también identificar que la disforia no siempre es nuestra, que la disforia se despierta por el afuera y saber cómo hacer con eso. Y ya la última, y dice, ¿cuántos y qué profesionales de la salud debo buscar para mi hija? Y lo de las hormonas, que también es un es un temazo, que también me encanta ese tema. ¿A qué profesionales especialistas de la salud vamos las personas trans y no binarias? A los mismos con los que van las personas cis. O sea, ¿a cuáles? Pues a todos, a todos. Ahora ahí la cosa es a quién específicamente, ¿no? Porque obviamente tienen que ser profesionistas aliades, sobre todo en el caso de ginecología, urología, como ya casos más privados, ¿no? Ahí sí tienen que ser personas aliadas. Y bueno, y en general, ¿no? O sea, porque pues cuando vas al médico, que es una situación sumamente vulnerable y sumamente fuerte, te tienen que llamar por tu nombre y tu pronombre. Entonces, más bien, ¿a quiénes vamos? A todes, a les mismes, a los que van todas las personas en este mundo, pero la única diferencia es que tienen que ser personas aliadas. Y igual lo que les decía de la terapia, o sea, la terapia es parte de la canasta básica de todo ser humano, entonces sí, también vamos a terapia. Y sí, como tenemos un reto más fuerte en este mundo, sí necesitamos más terapia, por así decirlo, ¿no? O sea, sí necesitamos más apoyo para nuestra salud emocional y mental, porque el reto que tenemos está muy cabrón. Perdonen la palabra. Y lo de las hormonas, por favor, esto es así como algo que me aterra. Hasta he escuchado personas trans decirlo y digo, ¿qué estás diciendo? Las infancias no se hormonan, por favor, las infancias no se hormonan. No sé por qué se dice esto y se dice desde la ignorancia. Las infancias no se hormonan, las infancias no se mutilan. Y ahí vamos a hacer una disección y con eso voy a cerrar y ya después les escucho. Las únicas infancias que se mutilan sin consentimiento son las infancias intersex. Y eso lo sabemos todos. Sin consentimiento, y eso es un crimen, una violación a los derechos humanos. Entonces, cuando les digan que se mutilan no sé qué, sí se mutilan, y las intersex, o sea, saben, es como ahí hay un argumento. Nuestras infancias trans y no binarias no se hacen ninguna cirugía de modificación corporal de manera necesaria y como requisito específico para ser trans o para pasar algún tratamiento hormonal o para tener acceso al cambio de nombre o algo así. No hay ningún requisito quirúrgico ni hormonal para cambiar tu nombre ni para que respeten tu derecho humano de existir. ¿Y saben qué adolescencias sí se les hace cirugía a las cis? Que a los 15 años te regalo la cirugía de la nariz, que a los 15 años te regalo la cirugía de las orejas, que te regalo el aumento de busto. Y eso no está mal visto, ¿no? Las personas cis, las adolescencias cis, sí están accediendo a cirugías estéticas y eso también es afirmación de su identidad de género. Y hay que saberlo y también hay que saber responder por ahí. Pero nuestras infancias trans, si una adolescencia trans quiere acceder a una cirugía estética, es simplemente porque está accediendo a una cirugía estética de afirmación de su identidad y no necesariamente porque si no, no es trans o porque le están obligando a que se haga esa cirugía para ser trans. Eso. Lo de las hormonas, igual eso, las infancias no se hormonan. Lo que sí sucede son los bloqueadores hormonales y estos bloqueadores se llevan a cabo no solo en adolescencias no binarias, también en adolescencias trans, en personas que están en un proceso de exploración de su identidad de género o género no conforme, y como su nombre lo dice, al inicio de la pubertad se bloquea la pubertad, y esto para que no se desarrollen las características sexuales secundarias y puedan tener un tiempo de reflexión, de exploración. Es como una pausa, es una pausa. Yo que conozco adolescencias que están en bloqueadores
Y yo les veo muy bien y están súper felices, ¿no? Y hasta, o sea, es que son muy inteligentes ya y se ríen y es como de, no, es que están diciendo esto de nosotros, qué risa, no, pero yo estoy muy bien, les da tiempo para hacer entrenamiento de voz, por ejemplo, ¿no? Porque pues la voz no cambia tan drásticamente, pueden entrenar su voz y no siempre es un prerequisito para ya entrar a la terapia de reemplazo hormonal, porque puede ser que en ese proceso de bloqueador decidió que quiere quitarlo y que está bien si, o sea, porque también debe estar acompañado de un proceso como de análisis muy cañón de la masculinidad, de la feminidad, de los estereotipos de género, de qué piensa de todo eso, porque si son muy críticas pueden decir como, ¿sabes qué? Es que realmente estuve meditando muchísimo y a pesar de que soy una transmasculinidad, una persona no binaria, y no tengo problema con que me crezcan los senos. Entonces, pues estoy bien, ¿no? Y eso es una decisión súper trans, súper no binaria, o sea, súper de afirmación de género, pero ya está informada por un análisis muy fuerte de, ¿sabes qué? No necesito tener la mastectomía para ser ella o él, ¿no? Entonces, pero eso es otra cosa, ¿no? Pero ya, y muchas adolescencias después del bloqueador sí pueden saltar a la terapia de reemplazo hormonal y todo se hace mucho más fácil, porque como ya no se desarrollaron ciertos aspectos, pues ya la apariencia física pues es diferente.